Este día pues no estamos transmitiendo en vivo y es una entrevista muy especial con el doctor Luis Torres, quien es experto en el tema de Afores. Él hizo su doctorado en la Universidad Autónoma de Occidente y entonces él pues durante su doctorado hizo un estudio sobre el sistema Afores en el sistema ISSSTE. Sin embargo, obviamente todo lo que gira alrededor de las Afores es un tema que todavía pues ha habido mucha discusión, hay mucha incertidumbre, quienes estamos ya dentro del sistema Afores sobre lo que se discute, cuáles van a ser los niveles de percepciones salariales que nosotros tenemos una vez que nos jubilemos, y también al mismo tiempo tenemos pues la discusión de si es necesario revisar, si es necesario cambiar todo este esquema que se hizo en la reforma, o bien si es bueno regresar a lo mismo, si es bueno hacer una nueva formulación. Sin embargo, se ha vuelto justo en esta semana un hot topic porque pues se discutió o ya se presentó una iniciativa para crear este nuevo sistema de Afores del bienestar. Y entonces, pues, entre toda esta tensión muy política, la verdad es que se vuelve un tema muy politizado. La idea, como siempre, del Colegio de Economistas y nuestro programa Economía y Punto es de traer información más reflexiva desde el punto de vista, pues, con datos, con información académica, que permita también al público acumular algunas ideas sobre el caso. Pues bienvenido, Luis, muchas gracias por acompañarme y por también el espacio. Doctora Isabel, pues muchas gracias por visitarme aquí en mi oficina. Es una entrevista que se había pues pospuesto ya varias veces, ¿no? Y gracias a Dios ya estamos aquí para pues tomar esta entrevista, y pues aprovecho también para saludar a los amigos del colegio, ¿no? Tengo algunos amigos ahí también. Muchísimas gracias. Bien, pues entrando en materia, primero preguntarle, doctor, ¿cuál es la diferencia o cómo fue cambiar del sistema anterior a lo que fue ya el sistema de cuentas individuales en Afores? Bueno, es una pregunta, diría yo, histórica, ¿no? En 1997 entra el sistema de cuentas individuales en el Seguro Social, y en el 2007 entra en el ISSSTE. ¿Cuál fue el argumento que se dijo para que se cambiara de sistema? Bueno, en aquel tiempo se dijo que las finanzas públicas pues ya no podían soportar un sistema como el que teníamos anteriormente, un sistema de régimen definido, le conocen de esa manera, y se hizo un cambio argumentando que les iba a ir mejor a los trabajadores con un sistema de cuentas individuales que pues es un modelo de Chile, se copia y se adapta al caso mexicano. Sin embargo, pues a partir de allá, muchas décadas, el sistema no ha funcionado, lamentablemente, es algo que se ha visto. Las tasas de reemplazo han caído 30, 40%, y pues eso no contribuye a que tengamos una pensión digna que permita que las personas puedan, en la etapa adulta, con la vejez, pues puedan solventar sus gastos básicos. Sí, efectivamente, también mencionar que el sistema Afores, así como el sistema todo lo que es el estado de bienestar, el sistema de salud, digamos que durante los 70, los 80 fue cuando cobró su espacio más álgido. Sin embargo, eso fue generando deuda pública y luego pues fueron cambiando el tamaño, principalmente el tamaño de las familias y la expectativa de vida de la población. A veces para mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué lo cambiaron? ¿Pero por qué ya no es sostenible? Bueno, porque es un sistema en el cual tú basas el ingreso a que hay muchas personas incorporándose a la vida laboral porque, o hay personas que están trabajando porque tienes familias de 5, de 6 hijos o incluso más hijos, y las personas tienen una esperanza de vida de 50, 55, 60 años, ¿no? Entonces, cuando se empieza a alargar la esperanza de vida de las familias, de las personas, y actualmente estamos por los 70 años en el caso de México, y al mismo tiempo la gente tiene cada vez menos hijos, significa que por un lado tienes una menor tasa de reemplazo, pero por el otro tienes también que habrá personas que porque empezaron a trabajar muy jóvenes tienen derecho a jubilarse a los 45, a los 48 años, pero van a vivir hasta los 70 o incluso más años, ¿no? No es el caso de toda la gente, sabemos, pero con el hecho de que haya ya una esperanza, la esperanza de vida nos dice el promedio, ¿no? Una cosa es que tal vez sí habrá gente que muera a una edad temprana.
Sin embargo, si la esperanza de vida que es a los 70 significa que hay muchas personas que viven incluso por encima de ese umbral. Y entonces eso va generando una carga fiscal importante cuando tenemos pues una cuenta en la cual es una bolsa común y que todo mundo pues accede a ello, y entonces se va haciendo pues una carga para las finanzas públicas. Así es, y pues como bien dice usted, doctora, los que están activos mantienen a los que se retiran, ¿no? Pero hay muchos escenarios y muchas variables, ¿no? Usted también lo comentó ahorita, hay mucha gente que toda su vida trabaja en la informalidad, pues nunca está cotizando ni al Seguro Social, ni al ISSSTE o algún sistema que le permita pues una seguridad en su futuro. También hay gente que ha tenido o tiene varios empleos y eso también le permite pues más o menos recibir 2 o hasta 3 pensiones. Yo soy fundador, Incluso sí, los patrones, ¿no? exacto. Porque los patrones en sí tampoco tienen ellos acceso a pensión, porque no son ellos los que se aseguran que, bueno, que también se han generado otros sistemas para el retiro efectivamente de alguien que es un patrón. Se basa ¿No? en el supuesto que ellos pues tienen buenos ingresos, pero Así sin es. embargo algunos sí se preocupan por tener algún ingreso o trabajar en alguna parte. Sí, que lo que sabemos que mucha gente hace, que le pide a algún amigo que lo asegure dentro de su empresa y él mismo se va pagando su pensión, porque efectivamente tenemos que pensar que también, como la gran mayoría de las empresas en México, pues son microempresas, entonces estamos diciendo que son empresas que sí, el empresario trabaja durante toda su vida, es un empleador, genera hasta 3, 4 o un poco más de empleo, pero que para sí mismo no genera una pensión, no puede decir, ah, bueno, yo a los 60 años me retiro y ya tengo mi salario. Claro que no. Entonces ahí también, pues se han hecho diversas modificaciones también para atender ese tipo de esquemas, ¿no? Como es el caso de la modalidad 40, como es el caso de la incorporación de profesiones, quienes son profesionistas, médicos, dentistas, que ellos mismos no específicamente son una empresa, no son una microempresa, pero que igualmente tienen la misma problemática, que posiblemente tuvieron un buen ingreso en su vida laboral, sin embargo, si dejan de trabajar, pues dejan de ganar. Y eso también genera un problema para quienes están en esa situación. Entonces, también decir que hay los esquemas que estaban previamente tampoco abarcaban a toda la población, no solamente por decir, ah, los que están en la informalidad, los que están en la formalidad, no, también a unos que trabajaban de manera formal podrían de alguna forma caer en esta desprotección. Entonces, sí es importante asegurar que todos tengamos algún tipo, pues, de ahorro para el retiro, pero también está la otra parte que ahora se discute, bueno, pensiones contributivas o pensiones no contributivas. Contributivas son aquellas en las cuales tú y tu patrón aportan una parte de tu ingreso el día de hoy para que en el futuro tú puedas acceder a esa pensión. Es decir, es un ahorro que tú depositas y que, bueno, o que se te descuenta de tu salario y que va con el tiempo creciendo. Y la no contributiva, pues es una pensión como la que ahora se está dando a personas que no tenían pensión, bueno, en realidad a todas las personas mayores, los adultos mayores, y que ellos no necesariamente contribuyeron a esa pensión, pero ahora se les está dando y se hace a través del gasto público, ¿no? Exacto. Y si quieres un poquito de contexto estadístico, en el 2024 el Congreso aprobó casi 2 billones de pesos para el pago de todo tipo de pensiones. ¿Qué representa esto? Pues es el 27% de los ingresos del gobierno, el 22% del gasto neto total y el 5.8% del porcentaje de puntos del PIB. Entonces, esas cifras siguen creciendo, porque como usted bien lo decía, la población sigue creciendo, vive más tiempo, la esperanza de vida se alargó. Entonces, todo eso presiona las finanzas públicas. Eso sin contar en cuenta todavía lo que va a pasar con las siguientes 2 iniciativas de reforma que hay ahorita en el Congreso. Ok, entonces, ¿de qué van esas iniciativas? Bueno, esas iniciativas, tomando en cuenta una tablita que me tocó ver, hay 2 iniciativas que están existiendo en el Congreso. A manera de comparación, la primera iniciativa que fue en febrero del 2024, esa iniciativa propone la reforma del artículo 123 constitucional, que ahí se ocupan 2/3 partes del Congreso para que se apruebe. Esta aprobación por mayoría calificada lo que va a permitir es que el Estado se garantice el derecho, como dice el artículo 4 Constitución, a la salud y obviamente a las pensiones, de que se pague el 100% del último salario base. Pero si nos vamos a la otra iniciativa es
diferente porque no ocupa 2/3 partes. Simplemente se van a modificar algunos artículos y lo que va a pasar es que esta iniciativa es un complemento a la pensión, ¿sí? Pero esta va a depender de un fondo que se conoce como el Fondo del Bienestar, que va a estar sujeto al presupuesto y a todas las indicaciones que ahí vienen. Se especifica en la ley que un 75% de ese fondo va a venir de lo que recupera el instituto para devolver al pueblo lo robado. Otro 25 van a venir de ingresos como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, Mexicana de Aviación, donativos de personas físicas y morales, adeudos que cobren algunas dependencias, la venta o extinción de algunas dependencias, órganos autónomos también, para empezar con un fondo que se calcula ahorita más o menos, sin contar el dinero de los trabajadores, nada más esos rubros que menciona ahí la iniciativa, en más de 35,000 millones de pesos. Entonces, sí hay diferencias en las dos iniciativas. Sí, sin embargo, 35,000 millones de pesos para 2 billones de pesos que actualmente se tiene haciendo frente solamente a cómo está otorgándose esta pensión no contributiva, sinceramente suena mucho cuando nos dicen 35,000 millones de pesos, Exacto, pero suena no está. nada cuando ya lo ponemos comparado a 2 billones. 35,000 con respecto a 2 billones, pues si hablamos de peso a peso son 0.35 centavos de un peso, ¿no? Sí. Es decir, ni siquiera son 35 centavos de un peso, porque no es el 35%, es 0.035 centavos de un peso, lo que le representa a esos 35,000 millones de pesos con respecto a un solo billón, ¿no? Porque un billón, entonces son 2 billones. Aquí la preocupación que se viene es esto, ¿no? Es decir, ¿pueden las finanzas públicas hacer frente a esta carga? Al momento se ve o se torna difícil porque justo en este año, para hacer frente a toda la carga fiscal que se generó, el Estado, el gobierno de la federación tuvo que acceder a un nivel de endeudamiento histórico, porque sí fue histórico, de aproximadamente 2 billones de pesos solamente en deuda, y que eso ha representado, en conjunto con toda la deuda pública anterior, un costo diario de 3.500 millones de pesos, que ronda por ahí también en los 2 billones de pesos en términos del costo financiero que tiene ahorita la deuda. Ahora, eso nos generó un déficit histórico también del 5% del PIB, pero Hacienda señala en los criterios generales de política económica publicados en marzo que sí o sí las finanzas públicas tienen que ajustarse el próximo año para poder disminuir el déficit fiscal. Es decir, ¿qué es el déficit fiscal? Que los ingresos son menores que los egresos, ¿verdad? Entonces, para disminuir esta diferencia entre ingresos y egresos, habría que disminuir el gasto público en al menos un 9%, 9.9%, aproximadamente un 10% menos. Entonces, ahí es donde viene la pregunta, bueno, ¿cómo vas a ajustar añadiendo es que no estás añadiendo 5,000 millones de pesos más para una presa, porque una presa a lo mejor cuesta 12,000 o 13,000 millones de pesos ya en su totalidad, pero no estás añadiendo algo de ese tamaño, estás añadiendo algo que le va a representar al Estado hasta el 2% del PIB. O sea, el INCO ya hace una estimación que dentro de poco tiempo tendríamos una carga fiscal solamente por pensiones de hasta el 8% del PIB. Entonces, esta diferencia en términos fiscales, la verdad es que suena poco plausible o difícil de lograr. Bueno, es fácil de lograr si el Estado se endeuda más. Sin embargo, empieza a levantar las alarmas a nivel internacional porque el Estado mexicano, si se sigue endeudando, va a rebasar el 50%, que ya estamos en el 50% del PIB de endeudamiento, y desafortunadamente nuestras finanzas pues no son tan abundantes como para seguirnos endeudando a un espacio, un paso tan acelerado. Sí, te pongo, de hecho, aprovecho para ponerte también un dato en la mesa. Ahorita hay pues el ambiente político que está ahorita, ¿no? Tanto de partido que está en el poder como de los que son los opositores en este caso. Si no se aprueba ninguna reforma, para tener el dato más o menos, estaríamos hablando que en el 2030 estaríamos gastando en pensiones el 7.1% del PIB.
Sin reforma. Sin reforma, ¿no? De pensiones de todo tipo, ¿no? Sí. Contributivas y no contributivas. El segundo escenario es, ¿qué va a pasar si, aparte de la cuestión demográfica, ¿no? Que siga avanzando, si se incrementara en 15% cada año el tema de la pensión del bienestar, como se habla, pues estaríamos hablando del 7.8% de puntos del PIB, ¿sí? Y por ahí hay una candidata que habla de bajarla a 60 años. Así es. Entonces, estaríamos más o menos en la misma situación. Entonces, se presionan todavía las finanzas. En el tema que usted tocaba, doctora, de ese fondo, cómo se va a construir y cómo se va a alimentar, pues dice ahí que el 75% es del Instituto para devolver al pueblo robado. Sin embargo, ¿cuánto anualmente ese instituto provee o regresa al pueblo, ¿no? Cada año se está calculando entre 1.500 y 2.000 millones. Entonces, es Nada, demasiado poco. es nada. Exactamente. Ahora, los ingresos por parte de paraestatales, como el Tren Y Maya y ojo, todo eso. por ejemplo, 1.000 o 2.000 millones son, estamos hablando del presupuesto de un municipio como Culiacán, ¿no? Sí. Es decir, 1.000 millones de pesos es algo considerable en tema de gasto. Pensemos en qué hace el municipio de Culiacán con el dinero. Bueno, hace pavimentación, hace servicios públicos, alumbrado, parques y jardines, paga los servicios a sus trabajadores. Es decir, si lo vemos en tema de servicios, 1.000 millones sí es algo, sí es importante, sí es bueno. Sin embargo, dista de ser suficiente. Exacto. Y de ser además plausible si cada año tú recuperas apenas 1.500 millones, ¿de dónde en tan solo un año me estás prometiendo que vas a sacar 35,000? Y también depende qué tan frecuente va a ser eso. Así Porque es. Infonavit va a devolver 4.500 millones. Así es. Pero en una ocasión, ¿o qué tanto? Bueno, se está planteando, ¿no? La Exacto. posibilidad de que el Infonavit pudiera devolver. Ahora viene también la otra parte. ¿Qué va a pasar si una vez que por toda la incertidumbre que eso se genere, mucha gente que mire, a veces parece que no, pero hay gente que se enferma, hay gente que deja las cosas para mañana, hay gente que, no, mira, yo quería arreglar el tema del Infonavit, pero fui, vine y a veces de verdad pasa uno citas y más citas y no arreglas el asunto y tardas mucho tiempo. Pero está también la posibilidad de que muchas personas que todavía tienen realmente el derecho a reclamar ese dinero que se va a tomar, lo reclamen. Entonces, pues digamos, en el mejor de los casos, que sean pocos los que lo reclamen, de todas maneras estás hablando de un fondo que está muy, muy por debajo de la necesidad que se tendría para poder suplir este complemento. Entonces, ¿qué es lo que se tendría que hacer desde su punto de vista? Algo que tenga una resolución más amplia, primero, ¿no? Nos va a costar a todos. Eso es algo que es importante tener en cuenta. El gasto público, aunque a veces sintamos que es algo lejano, que no pagamos, bueno, que se endeude más el gobierno, bueno, lo pagamos porque aunque muchas personas no tengan acceso o no estén en la formalidad trabajando, de todas maneras pagamos IVA en diferentes consumos que nosotros hacemos y entonces, además de pagar IVA, nosotros estamos, cada vez que el gobierno se endeuda, y que tiene que pagar una tasa de interés y un costo financiero más alto por esos niveles de deuda, bueno, pues significa, como acabo de decir, 3.500 millones de pesos diarios tan solo de costo financiero, pues es un presupuesto muy grande que tú lo pudieras estar utilizando en generar en medicinas, en infraestructura pública, en todo lo que nosotros pensemos. Entonces, el endeudarnos es como cuando tomamos una tarjeta de crédito y decimos, bueno, suena bien bonito, me pusieron 100,000 pesos de crédito en mi tarjeta, me los voy a gastar, pero después cuando ya sacamos la cuenta de cuánto terminamos pagando por hacer ese gasto desmedido en un momento, terminamos a lo mejor pagando 150, 160, 170,000 pesos, ¿no? Entonces es el caso. Si nosotros seguimos cargando al erario público, en realidad sí terminamos pagándolo todo, sí nos viene costando a todos en tema de la capacidad que va a tener el Estado para atender tan solo los servicios públicos, porque este endeudamiento que estamos hablando o este incremento de carga para la finanza pública sí, sería tan solo para entregar gasto, o sea, para entregar dinero a quienes pues, lo obtengan, ¿no? O sea, te van a entregar el dinero, tú lo vas a gastar, pero luego el Estado tiene muchos otros gastos que va a tener que dejar de hacer. Independientemente de cómo se conforme el fondo, Así qué tan es. frecuentes sean los depósitos que Así se hagan es. fondo y si el gobierno pone
una parte fuerte de ese fondo, pues hay implicaciones para los servicios públicos, el Así tema de es, eso es salud, el definitivo. tema de educación, o sea, va a tener menos dinero para atender esas prioridades nacionales. Bueno, ahorita tocó usted, doctor, el tema de los trabajadores. Así como lo habla la iniciativa, pues para aquella gente que cotiza al Seguro Social, se va a hacer a los 70 años, ¿no? Si la persona a los 70 años no está activa, se va a poder tomar ese fondo. Para la gente que cotiza al ISSSTE, va a ser a los 65 años. Entonces, aquí lo que se plantea en la iniciativa es que ese dinero, estamos hablando de cuentas inactivas y que va a ser recuperable, pero entran aquí muchas preguntas. Las AFORES, ¿qué hacen con el dinero? Pues obviamente lo invierten en proyectos, tienen empresas como las CIEFORES para que produzcan rendimientos. En el caso de este fondo, si bien dice que los intereses van a sumarse no queda muy claro porque todavía pues no hay reglas secundarias de Sí. cómo va a operar ese fondo, quién va a formar el comité técnico, o sea, muchas dudas en torno a esas cuestiones. Aquí yo quisiera llamar la atención sobre el tema justo de la administración de Afores, porque yo creo que se ha vuelto también algo que hay mucha desinformación, hay muchísima gente que tiene una idea totalmente errada de cómo se manejan las CIESFORES, y entonces dicen, bueno, es que estamos haciendo ricos a un conjunto de personas. A ver, cuando se canceló el NAIM, hubo mucha preocupación porque hay algunos fondos de aseguramiento que no voy a mencionar nombres, que de repente van y le dicen a la gente, no, mira, ahorra con nosotros porque las CIESFORES van y le entregaron el dinero al gobierno para lo del NAIM y se van a robar ese dinero y ya va a desaparecer. A ver, no. Una de las cosas que ha permitido la autonomía del Banco de México y toda la regulación que hace a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores y todo el sistema financiero es tener una observancia directa sobre los dineros, sobre cómo se maneja, quién los maneja y que ya no suceda que alguien pueda de repente extraer o que de repente un banco pueda quebrar. Hay gente que dice, no, es que al rato el FOBAPROA. No, recuerden ustedes que después del FOBAPROA los bancos continúan teniendo una aportación para el fondo de aseguramiento y a partir de ahí se generó un aseguramiento para el ahorro. La gran mayoría de los ahorros que nosotros podamos tener en una cuenta de ahorros están asegurados hasta aproximadamente 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, el asunto aquí sería lo siguiente. Las CIESFORES son a nivel internacional, se han convertido en un fondo muy importante de ahorros prestables. Ahorros prestables significa que es una bolsa grande que un conjunto de inversionistas maneja y está buscando en dónde invertirlo. Sin embargo, por ley, una gran mayoría de ese dinero se tiene que invertir en deuda pública. ¿Por qué? Porque el gobierno es el último que quiebra en cualquier economía. Y entonces, si el gobierno es el último que quiebra, significa que para que tu ahorro, es decir, que no te digan cuando te vas a jubilar, ¿sabes qué? Perdimos todo tu ahorro, porque de repente me tocó escuchar a alguien, no, que al rato que las CISFORES no sabemos si invierten en criptomonedas. No, no invierten en criptomonedas, porque ellos tienen una regulación estricta sobre qué tipo de instrumentos financieros ellos pueden comprar. Y efectivamente, una gran parte la invierten en deuda de gobierno. Por ejemplo, digamos, los bonos que se emitieron para hacer el pago de los altos costos que tuvo el cancelar el NAIM, fueron también, se los compraron o los adquirieron las AFORES. Y ese dinero, entonces, el gobierno federal se lo debe a las CIESFORES. Las CIESFORES se han convertido en un elemento muy importante para mantener las finanzas públicas también sanas. Les voy a decir por qué. Recuerden ustedes que en los 80 nosotros llegamos a tener crisis de deuda y esa crisis de deuda, algunas razones son otras, pero una de ellas es el hecho de que internamente en nuestro sistema financiero tenía pocos ahorros, no había fondos de pensiones, no había mucha gente que tuviera dinero en el banco y entonces, ¿quién podía prestarle al gobierno? Había muy pocos y por eso tenía el gobierno que endeudarse al exterior, tenía que pedir prestado a otros lugares. Bueno, entonces, a partir del 94 que se hace y que en el periodo donde se privatiza la banca, que cambia todo el sistema bancario, tenemos un sistema financiero que está más grande, más capitalizado y entonces por eso es que actualmente podemos tener, a pesar de que digamos, bueno, no es suficiente el acceso a vivienda, sí, pero comparemos ahorita el acceso a un crédito hipotecario a lo que había en los 80, ¿no? O a lo que había incluso en los 90. Al acceso, en este caso, del gobierno a
endeudarse nacionalmente, o sea, con deuda nacional, ahora es mucho más amplio y eso tiene mucho que ver con la captación que tiene el sistema a través de las Afores, porque a diferencia de los ahorros, de la banca que capta ahorros, los ahorros, yo puedo tener ahorro ahorita, pero puedo decidir gastarlo mañana. Sin embargo, las Afores tienen la particularidad de que van a poderse mantener por un periodo mucho más largo. Entonces, son procesos y son instrumentos que han ayudado también al sistema tanto a financiar hipotecas como a financiar otra deuda de largo plazo, pero también la deuda de gobierno. Entonces, no se apropia una persona de ese dinero, no es que vas a terminar en 30 años y no te van a entregar tu dinero. Y efectivamente hay privados que están obteniendo una rentabilidad, pero tú también obtienes una rentabilidad de ese fondo. Entonces, hay toda una regulación que creo que el manejar, no, hay gente que lo hace porque a lo mejor desconoce y todo le genera desconfianza, sin embargo, debemos entender que todo ese dinero está vigilado al momento. Y si no se queda claro quién estaría haciendo el manejo de estos dineros de este nuevo fondo, y si es el gobierno, entonces ya ahí suena un poco difícil que haya total transparencia y claridad para quienes tengan ese manejo. Pues tocó muchos temas. Yo trabajé en dos Afores, ¿no? Y conozco muy bien el tema. Existen lo que son las minusvalías, cuando esas inversiones que hacen las Afores, pues no les va bien. Dependiendo de tu rango de edad, hay diferentes tablas y esas tablas pues van a ser los más jóvenes. Normalmente los Afores invierten en instrumentos con más riesgo y la gente que ya está próxima a retiro son instrumentos más conservadores, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a veces a nivel Afore? Los agentes promotores de los Afores, con tal a veces de ganarse a nuevos clientes, pues esparcen ese tipo de rumores, cuando, como usted ya lo dijo, doctor, todo está muy cuidado en el sistema financiero mexicano. Entonces, pasa eso, ¿no? Hay esa falta de ética a veces. Así es, una falta de ética, ¿no? Pero no hay que preocuparse. Volviendo al tema de lo que pasa con estas iniciativas, en el tema de los trabajadores, porque a mí me tocó atender muchos trabajadores también, y hay mucha desinformación. La gente no sabe si tiene beneficiarios, cómo están sus datos, cuánto interés están ganando sus cuentas. Entonces, sí, una de las cosas que yo sí le recomendaría, y aprovechando el espacio que me concede, es que la gente se informe y acuda a la Afore en la que está, que cheque su información. Muchas veces la gente se confía y cuando llega a la edad donde tiene que retirarse y va a la Afore, va al banco o va al pensionista, que es la Afore pública del gobierno federal, se topa con la sorpresa que tiene todo mal. Así es. Porque trabajó en diferentes dependencias, porque nunca corrigió una letra de su nombre, porque no se llamaba María, se llamaba M. Punto y el punto es parte del nombre. Entonces, son cosas que me tocaron vivir y muchas veces la gente desconoce. Simplemente poner un beneficiario en Afore. Así es. Te ahorra ir con un notario, pagarle a un notario y eso te facilita que te entreguen tus ingresos. Sí, a veces se retrasa su retiro porque entre que arreglan la burocracia y el nombre y cosas así, o que pasaba mucho luego con gente que tenía 2 actas de nacimiento y todo eso, que tuvo que esperar un año o un poco más porque por el tema de antigüedad. Sí, efectivamente arreglar los datos y asegurarnos que tenemos todo de manera correcta dentro del sistema Afore es un elemento que debemos de tener en cuenta y efectivamente por esa misma razón es la preocupación de que si se extraen fondos privados, puede ser que esas personas que no han recogido su Afore, pues es porque nunca arreglaron esa situación en la que se encuentran. Entonces, bueno, hay muchos elementos, pero bueno, ya para cerrar el programa, no alargarnos demasiado, sí quisiera entonces, doctor, que nos diera su perspectiva, lo que le decía ahorita, que igual lo interrumpí, perdón, que decía, bueno, ¿cuáles son lo que usted diría? Bueno, podrían revisar por aquí, podrían revisar por allá, porque definitivamente se tiene que revisar el sistema. Es bueno que se revise y es excelente que se ponga sobre la mesa y diga, bueno, vamos a abrir esta caja y discutamos qué vamos a hacer. Pero nos va a costar y nos tiene que costar a los trabajadores, a los patrones y posiblemente también al gobierno, ¿sí? Sin embargo, yo creo que no debe caerse en el discurso político de sí, el gobierno lo va a poder todo y vamos a endeudarnos más o va a salir de los ahorros. Bueno,
los ahorros, ya dijo usted el tamaño de los ahorros, que son excelente, que haya ahorros, es excelente que se recupere dinero. Sin embargo, esos ahorros no son lo suficiente de ninguna manera para hacer frente a una carga de ese tamaño. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que usted como experto daría en este caso? De hecho, le acaban de preguntarle a la candidata Claudia Sheinbaum que cuánto va a durar el Fondo del Bienestar y ella directamente dijo que solamente 10 años. Después de 10 años se tiene que evaluar qué se va a hacer con ese fondo, si va a seguir, cómo se le va a alimentar recursos, por todo lo que ya mencionamos, ¿no? La presión a las finanzas públicas. Antes de contestar tu pregunta, te comento, doctora, a mí me tocó estar en Chile haciendo la estancia internacional. Chile, como ya sabemos, fue pues el país que inventó el sistema de cuentas individuales, que a pesar de que es el país que tiene más años, ya casi 40 años con el sistema, pues ahorita está tratando de mejorarlo o regresar al sistema pasado. Y así están países como Ecuador, como Perú y México, pues ni se diga, también estamos en esa misma situación. ¿Qué pasa en Chile? En Chile, cuando surge una polémica en un tema, alguna reforma, la gente, si es un tema de pensiones, la gente joven sale a las calles para apoyar a los adultos mayores. Y si es un tema de jóvenes, los adultos mayores van y apoyan a los jóvenes. ¿Qué te quiero decir con esto? A mí me da mucho gusto que se hable del tema, que se discuta el tema, pero tenemos que interesarnos todos, ¿sí? Estamos hablando de organismos no gubernamentales, asociaciones civiles, la academia, expertos, consultores, Los todos formales, los sale, informales, todos los todos. trabajadores, sindicatos también, que es cuando más deberían ahorita salir aunque está muy desprestigiado el sindicato, pero es donde tienen que dar la Todos, sí, cara, así ¿no? es, todos. Tienen que dar la cara. Yo cuando hice mi tesis de maestría y de doctorado, mi tesis de maestría pues tiene que ver con los escenarios futuros y mi tesis de doctorado tenía que ver con las decisiones que se toman dentro del IPES. Entonces, hace falta una gobernanza donde todos nos sentemos, nos pongamos a dialogar sobre las ventajas y las desventajas de todas estas iniciativas que se están planteando, porque todos tienen pros y contras. Así es. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. Y la sostenibilidad Y ver la financiera. parte financiera, la viabilidad financiera. Si este dinero no es suficiente, ¿qué vamos a hacer en 8 años cuando se evalúe? Porque la misma iniciativa dice que cada 8 años se tiene que evaluar. Entonces tenemos que sentarnos a debatir, dialogar de manera respetuosa con todas las partes, partidos políticos, obviamente, para que podamos llegar a un consenso. Sí, Yo efectivamente proponía, doctora, sí. permítame, yo proponía en mi tesis que se debe llegar a un momento también en que todos los sistemas de pensiones que están ahorita fragmentados, cuando yo estaba estudiando había más de 1000 sistemas de pensiones de todo tipo, ¿no? Municipales y de todo tipo. Hacer un Instituto Nacional de Pensiones que pueda fusionar a todos esos institutos o la gran mayoría para que se pueda solucionar muchas de las problemáticas del sistema de pensiones. Eso, ojalá se pudiera hacer eso más Sí, justo a eso iba, ¿no? Que a veces nos sentamos y pensamos como, bueno, es que y pensamos en nosotros como si fuese el único sistema existente. Si cuando se habla de sistema de seguridad social, también tenemos acceso a muy diversos sistemas de seguridad social, de servicios de salud, servicios, en este caso que trabajamos, por eso es importante, como dice, bueno, sentarnos y ver quiénes van a pagar, porque también no puedes generar equidad a través de la desigualdad. Es decir, vamos a pagar ese sistema. Bueno, ¿a quiénes va a beneficiar ese sistema? Va a beneficiar a este grupo y los demás lo vamos a pagar todos, sí. Pero entonces busquemos algo que nos permita que paguemos todos, pero también nos beneficie a todos, o busquemos, ¿no? Quienes efectivamente se vale. Es triste que alguien llegue a una edad de retirarse y no pueda hacerlo porque no puede dejar de trabajar. Es decir, si no trabajo, no como, ¿no? Te pongo un Eso ejemplo. sí. Una persona trabajó cotizando 5 años al Seguro Social. La misma persona trabajó cotizando 5 años en el ISSSTE. Así La es. misma persona trabaja 5 años trabajando en el municipio. Cuando llegue a la edad de retiro, ¿quién le va a pagar la pensión? Así es. Entonces, Sí. es una situación grave, por eso es muy importante el tema de los convenios. Si no se hace esa unificación, fusión de sistemas, esa integración de sistemas, cuando menos que haya convenios que permitan sumar las antigüedades de diferentes sistemas, cuando menos eso. Pues excelente propuesta. Muchísimas gracias, doctor Luis, Gracias. por su excelente disertación, por atendernos y pues como siempre envío un saludo a nuestra audiencia de Economía y Punto. Nos vemos en